Carl Jung desapareció del mundo mucho antes de que la sociedad psiquiátrica llegara siquiera a considerarlo un pionero brillante, y esta desaparición no ocurrió en un plano físico, sino en una dimensión psicológica de profunda desestructuración clínica. Tras la dolorosa ruptura y separación intelectual de sus mentores y del rígido ámbito académico, algo dentro de la estructura psíquica de Jung se derrumbó irremediablemente. Los constructos teóricos y las certezas clínicas que hasta ese momento habían proporcionado un sólido andamiaje a su mente, dejaron repentinamente de protegerlo de las fuerzas sumergidas del inconsciente. Su propia identidad, el ego que había construido meticulosamente, comenzó a disolverse y fragmentarse de maneras que escapaban a cualquier intento de control racional. Comenzó a experimentar sueños vívidos y violentos, alucinaciones espontáneas y visiones cargadas de un simbolismo arcaico y aterrador. Años antes de que Europa fuera efectivamente devorada por el horror de la guerra, Jung escribió en sus diarios sobre ríos de sangre e inundaciones oscuras que sumergían el continente, manifestaciones literales de un inconsciente colectivo en ebullición. Rostros desconocidos aparecían en su mente sin ninguna invitación consciente. Voces perturbadoras emergían de aquellas zonas oscuras de su psique que había pasado toda la vida racionalizando o evitando sistemáticamente. La mayor parte de sus colegas y de las personas cercanas a él supusieron rápidamente que estaba resbalando hacia una psicosis irreversible, perdiendo definitivamente la cordura. Pero a través de este terrorífico colapso neurótico, Jung comprendió una verdad clínica fundamental y espantosa, descubriendo que la mente humana no se quiebra en el momento exacto en que la oscuridad o el trauma penetran en ella. La mente se fractura y colapsa psicológicamente cuando esa oscuridad emerge del inconsciente y el individuo se niega categóricamente a mirarla, activando mecanismos de defensa y represión que terminan por desgarrar la psique. Entonces, en lugar de escapar de este caos interno o de intentar adormecerlo con distracciones superficiales, Jung decidió realizar un acto de radical valentía analítica y se sumergió aún más profundamente en el abismo de su propia mente. Se aisló voluntariamente durante años, llenando cuadernos y diarios con diálogos activos e intensos entre las diferentes subpersonalidades fragmentadas de su psique, estudiando sus miedos más profundos, sus ansiedades y sus visiones, no como síntomas patológicos que debían ser suprimidos, sino como entidades psicológicas autónomas, como si fueran criaturas vivas dotadas de voluntad propia. Dejó de tratar su agudo sufrimiento mental como una molesta interrupción de su vida y comenzó a tratarlo metódicamente como un portal de acceso, una vía regia hacia el inconsciente profundo. Y lo que descubrió en esas profundidades inexploradas cambió para siempre la forma en que la psicología clínica y la humanidad entera comprenden la naturaleza humana. La versión más fuerte, auténtica e integrada de una persona rara vez nace en periodos de paz, estabilidad y confort emocional. Casi siempre se forja en el fuego de un colapso psicológico, en medio de una crisis existencial profunda. La gran mayoría de las personas interpreta de manera completamente errónea su fase vital más oscura y dolorosa, porque el ego condicionado las lleva a creer que el dolor agudo es la prueba irrefutable de que algo ha salido terriblemente mal. Pero en términos de la psicología profunda, a veces este dolor insoportable es la prueba clínica exacta de que la falsa versión de ti mismo, la persona o máscara social, finalmente está muriendo. Esta es la versión de ti que fue artificialmente construida para ser aceptada por tu entorno. Es la versión meticulosamente entrenada para mantenerse siempre complaciente, pasiva y agradable con el fin de evitar el rechazo. Es la identidad diseñada exclusivamente para sobrevivir a las expectativas parentales y sociales, un constructo defensivo que ha agotado su utilidad. Las estaciones oscuras y de crisis psicológica tienen el poder inigualable de exponer dinámicas relacionales y verdades interiores que el confort jamás revelará. ¿Te has preguntado quién desaparece mágicamente de tu círculo social
cuando dejas de existir como un instrumento útil para sus necesidades? ¿Quién comienza a mostrar signos visibles de incomodidad o molestia cuando dejas de interpretar el papel de la persona constantemente feliz y dispuesta? Te darás cuenta, con dolorosa lucidez, de que muchas personas preferían secretamente la versión más débil de ti, simplemente porque tu inferioridad percibida las hacía sentir más seguras, dominantes y satisfechas consigo mismas. Estas personas no resienten tu debilidad, sienten un profundo resentimiento neurótico hacia la posibilidad concreta de que puedas superarlos y dejar de alimentar su frágil ego. Y el aspecto clínicamente más inquietante de esta dinámica es el siguiente. Normalmente no percibes estas redes de dependencia y codependencia mientras tu vida es estable, porque la estabilidad aparente crea una poderosa ilusión. Cuando tu vida funciona según los parámetros aceptados, las personas interactúan exclusivamente con tu máscara, con el rol funcional que ocupas, con tu previsibilidad emocional. Pero cuando el sufrimiento altera drásticamente tu comportamiento, de repente todo el guión social se desintegra. Dejas de reír por complacencia cuando te lo ordenan implícitamente. Dejas de buscar obsesivamente su aprobación emocional. Dejas de justificarte constantemente por cada una de tus elecciones. Y es exactamente en esta zona de ruptura de las expectativas donde las personas comienzan a revelar quiénes son realmente. No siempre a través de una crueldad explícita, sino más a menudo a través de una incomodidad pasivo-agresiva. Esto sucede porque los seres humanos están profundamente apegados a la familiaridad, incluso cuando se trata de una familiaridad altamente disfuncional y tóxica. En el preciso instante en que tu identidad comienza a transformarse, amenazas inconscientemente las frágiles identidades que los demás han construido a tu alrededor. El amigo con rasgos narcisistas que necesita que seas inseguro para sentirse superior, la pareja codependiente que requiere de tu dependencia emocional para no sentirse abandonada, el miembro de la familia que necesita que sigas siendo obediente para mantener el equilibrio patológico del sistema. Tu sufrimiento se convierte de pronto en un inconveniente imperdonable en el momento en que deja de controlarte. Llegados a este punto del análisis, es fundamental reconocer la ley psicológica del intercambio y la circulación de la energía vital. Si esta profunda exploración analítica está despertando tu intelecto y desmantelando tus viejas defensas, te invito a anclar esta toma de conciencia a través de un gesto concreto de reciprocidad psicológica. Así que deja tu me gusta para apoyar la difusión de esta clínica del profundo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis sobre el inconsciente y considera la opción de activar la campanita, convertirte en miembro o enviar un superchat para equilibrar energéticamente este intercambio de altísimo valor. Y te pido también que reflexiones íntimamente y escribas en los comentarios qué máscara social específica te está obligando a destruir tu época más oscura para no enloquecer. Retomando el flujo de nuestra investigación interior, esta dolorosa comprensión de las dinámicas sociales transforma silenciosa pero radicalmente tu percepción. Al principio, estás convencido de que la oscuridad está destruyendo tu vida, pero luego, lenta y casi dolorosamente, te das cuenta de que la oscuridad no está destruyendo tu vida en absoluto. Está desmantelando de forma quirúrgica tu actuación. Y estas dos cosas no son lo mismo. Existe un momento crucial que ocurre en toda crisis profunda para el cual nadie te prepara. No es el dolor agudo, no es la soledad física, es el extraño y ensordecedor silencio psicológico y existencial que emerge solo después de que la decepción ha eliminado todas tus distracciones. De repente el ruido de fondo desaparece, y por primera vez en años te encuentras a solas con tus propios pensamientos, sin nada que pueda anestesiarlos. Sin ninguna validación externa que mendigar, sin falsas certezas, sin una identidad artificial lo suficientemente fuerte como para esconderte detrás de ella. Y es ahí donde generalmente comienza la verdadera y cruda transformación de la mente. Porque la mayoría de los seres humanos atraviesa toda su existencia sin encontrarse jamás consigo mismos.
Se encuentran con versiones moldeadas para la supervivencia en ecosistemas tóxicos. La personalidad asertiva que usan en el trabajo, la versión reprimida y suavizada para el ámbito familiar, la versión editada emocionalmente para las relaciones amorosas, la versión creada para el entretenimiento de otros y para evitar el rechazo. Pero el sufrimiento tiene una forma violenta de arrancar de cuajo las capas innecesarias, especialmente aquellas construidas sobre la ilusión de control. Jung creía firmemente que todo ser humano lleva consigo una sombra. La sombra no está constituida únicamente por impulsos malignos o inmorales, sino que representa primordialmente todas las partes del yo que fueron rechazadas y reprimidas. Las emociones que aprendiste a suprimir bajo castigo, la ira protectora que hacía sentir incómodos a los demás, la ambición genuina que la gente etiquetaba como arrogancia, la tristeza profunda que fue confundida con debilidad de carácter, los instintos primarios que no encajaban en la personalidad requerida para obtener la ansiada aceptación. La sombra no desaparece simplemente porque decidas ignorarla o reprimirla con pensamientos positivos. Ella espera en el umbral. Y durante tu temporada más oscura, cuando el ego finalmente colapsa por agotamiento, la sombra habla. A veces se manifiesta a través de una explosión incontrolable de ira, a veces a través de un agotamiento físico debilitante, a veces mediante un entumecimiento emocional absoluto, donde dejas de sentir por completo. En el fondo, esta intrusión del inconsciente te aterroriza, pero debajo de ese terror siempre subyace la misma y reveladora toma de conciencia clínica. No puedes convertirte en un individuo completo, sano e integrado, mientras pasas tu vida amputando pedazos vitales de ti mismo, para garantizar la comodidad psicológica de los demás. Esta constatación altera profundamente a las personas, porque las obliga a cuestionar cuánta de su supuesta personalidad es realmente genuina, y cuánta es un simple reflejo condicionado. La mayor parte del comportamiento humano es pura adaptación neurótica a traumas tempranos. Observa a las personas con atención clínica y sin prejuicios. La persona crónicamente complaciente y amable a menudo aprendió de niña que el mínimo desacuerdo generaba un terrorífico abandono emocional. La persona hiperindependiente y fría a menudo aprendió a golpes que mostrar vulnerabilidad era un peligro absoluto. La persona que se entrega infinitamente y sin límites, muchas veces aprendió que el amor no era incondicional, sino que debía ser comprado constantemente a través de su utilidad y servicio. Incluso la confianza en uno mismo y la aparente fuerza pueden revelarse como un sofisticado mecanismo de camuflaje psíquico. Algunas personas no son fuertes porque hayan procesado y sanado sus dolores. Son aparentemente fuertes porque la debilidad nunca les fue permitida en sus entornos de origen, forzándolos a una coraza implacable. Y, eventualmente, la mente se resquebraja bajo el peso insoportable de esta representación teatral ininterrumpida. Es por esto que las épocas oscuras resultan ser tan desorientadoras a nivel psicológico. No solo estás perdiendo tu preciada estabilidad externa y material, estás perdiendo las narrativas internas que alguna vez te explicaron de manera coherente quién creías ser. La identidad construida específicamente para complacer a los demás se desmorona ante tus ojos. La identidad construida sobre la acumulación de logros de repente se siente vacía y carente de significado. La identidad construida sobre el control obsesivo pierde irremediablemente su dominio sobre la realidad. Y por debajo de todos estos escombros psíquicos, algo mucho más antiguo y primordial comienza a emerger. Algo mucho menos pulido, mucho menos obediente, pero visceralmente más honesto y auténtico. Es por esta razón clínica que muchas personas se vuelven notablemente más silenciosas y retraídas después de haber atravesado un sufrimiento intenso. No lo hacen porque ya no tengan nada interesante que decir, sino porque finalmente se dan cuenta de hasta qué punto la interacción humana ordinaria está intrínsecamente ligada a la gestión de la actuación narcisista. Reconocen que la inmensa mayoría de las conversaciones no son más que sutiles negociaciones para obtener aprobación social,
y que la mayoría de las amistades giran inconscientemente en torno al mantenimiento de roles emocionales rígidos y preestablecidos. Los grupos sociales y la sociedad en general castigan y penalizan secretamente cualquier intento de verdadera transformación e individuación. Las personas afirman con vehemencia que desean la autenticidad en sus relaciones, pero solo hasta el momento en que tu cruda autenticidad se vuelve un inconveniente para sus agendas. La bondad sin límites ni fronteras enseña silenciosamente a las personas manipuladoras exactamente cómo deben usarte. Y en el mismo instante en que decides detener la hemorragia de tu energía emocional y dejas de sacrificarte por su comodidad, algunas relaciones comienzan a desintegrarse con una velocidad que hiela la sangre. Esta ruptura no ocurre porque te hayas transformado en alguien malvado o egoísta. Ocurre pura y exclusivamente porque has dejado de estar psicológicamente disponible para la explotación y el vampirismo emocional de aquellos que se negaban a sanar sus propias heridas. Es en esta precisa encrucijada donde la sensación de soledad se profundiza y se vuelve un abismo, porque el proceso clínico de crecimiento y maduración ineludiblemente aísla al individuo antes de poder reconectarlo sobre bases sólidas y verdaderas. En algún momento ineludible durante tu periodo oscuro, comienzas a notar de manera inequívoca algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana. Las personas están infinitamente más apegadas a la versión de ti que les brinda un beneficio tangible o emocional que a la versión íntegra que se atreve a decir la verdad. Si un día dejas de absorber pasivamente sus faltas de respeto, te etiquetan rápidamente como una persona fría y sin corazón. Si interrumpes tus excesivas justificaciones y simplemente dices no, te definen como alguien distante e inaccesible. Si proteges tu energía psíquica retirándote de dinámicas tóxicas, te acusan a gritos de haber cambiado para peor. Pero lo que su inconsciente realmente te está comunicando a través de esos reproches es que ya no ofreces un acceso ilimitado y gratuito a tus recursos emocionales, y en esos sistemas disfuncionales, el acceso siempre equivalió al poder. La inmensa mayoría de las dinámicas sociales se fundamenta enteramente en esta premisa oculta. Existen contratos emocionales invisibles e implícitos de los que nadie osa hablar directamente. Una persona es designada como el eterno oyente que absorbe la basura emocional. La otra se convierte en el eterno socorrista que resuelve las crisis, otro en el estabilizador lógico y otro en el animador perenne que debe mantener a todos emocionalmente cómodos y distraídos. Estos roles colusivos y limitantes se consolidan lentamente a lo largo de los años. Luego, un día inevitable, el sufrimiento te golpea, te despierta brutalmente de ese letargo, la transformación se apodera de ti, y de repente, ya no encajas en absoluto en el rol restrictivo que te habían asignado. Y es precisamente ahí donde las personas se vuelven hostiles e inquietas. Porque todo sistema social, y especialmente todo sistema familiar tóxico, depende vitalmente del mantenimiento de una estricta previsibilidad. Un ser humano inmerso en un proceso genuino de curación psicológica y de integración de su sombra, se vuelve peligrosa e inherentemente impredecible. Jung comprendió esta dinámica a una profundidad insondable. Él postuló que la individuación, el sagrado proceso de convertirse verdaderamente en uno mismo, no era de ninguna manera un pintoresco o agradable despertar espiritual lleno de luz y positividad. Fue y siempre será una muerte psicológica brutal, una separación desgarradora de las expectativas colectivas, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la realidad incómoda e innegable de que la sociedad recompensa el conformismo ciego con mucha más devoción de la que premia a la conciencia lúcida, obligándote a mirar tu propia capacidad para la oscuridad interior mientras destruyes sistemáticamente las máscaras que te mantenían atado a una vida de superficialidad neurótica. Y es en esta etapa clínica avanzada de desestructuración del ego donde ocurre el fenómeno analítico más incomprendido de la psicología profunda, el cual revela el verdadero propósito clínico de tu crisis neurótica aguda y de tu prolongada temporada en la oscuridad.
Carl Jung descubrió empíricamente que la psique humana no busca la comodidad superficial ni la paz ilusoria que la sociedad moderna promueve de manera patológica. La psique busca implacablemente la totalidad. Y esta totalidad exige, como un requisito biológico y psicológico innegociable, la incorporación consciente de absolutamente todo aquello que te aterraba de ti mismo y del mundo exterior. Cuando la tormenta psicológica alcanza su cenit, y finalmente, por puro agotamiento, dejas de resistirte a la destrucción inminente de tu máscara social, el sufrimiento agudo y paralizante comienza a transmutarse alquímicamente en una claridad analítica implacable y fría. Ya no te preguntas con desesperación infantil por qué las personas te abandonaron cuando dejaste de ser emocionalmente útil para su conveniencia, sino que empiezas a observar sus dinámicas neuróticas cotidianas con la precisión quirúrgica de un clínico experto. Comprendes de manera visceral y definitiva que su rechazo o su distanciamiento hostil nunca fue una declaración objetiva sobre tu valor intrínseco como ser humano, sino que constituía un mecanismo de defensa primitivo y desesperado para proteger sus propios egos frágiles y aterrados ante el espejo despiadado de tu auténtica transformación. La asimilación y la integración activa de la sombra te otorga a partir de este momento un poder psicológico inestimable, la inmunidad absoluta a la manipulación emocional del entorno. Debido a que has descendido voluntariamente al infierno de tu propio inconsciente, debido a que has sostenido la mirada frente a tu propia monstruosidad reprimida y has reconocido sin filtros tu capacidad latente para la crueldad, el egoísmo, la venganza y la dominación, las mediocres tácticas pasivo-agresivas de la sociedad pierden instantáneamente todo su poder coercitivo sobre tu sistema nervioso. Quien conoce íntimamente su propia oscuridad estructural, ya no puede ser jamás chantajeado mediante la vergüenza inducida o controlado a través de la culpa manipulativa que los depredadores emocionales intentan inyectar. Te conviertes, lenta pero irreversiblemente, en un observador silencioso y periférico de la neurosis colectiva generalizada. Notas con una nitidez casi dolorosa cómo la inmensa mayoría de las personas a tu alrededor continuarán agotando sus escasas reservas de energía vital, interpretando roles teatrales absurdos para calmar sus ansiedades de abandono infantiles, mendigando validación externa a través de contratos invisibles de codependencia y sacrificio inútil, mientras tú te asientas firmemente en el silencio inquebrantable y solitario de la verdadera individuación. Esta nueva versión de ti, forjada a martillazos en la forja de la crisis existencial, no es de ninguna manera una versión iluminada, dócil o místicamente pura que la positividad tóxica intentaría venderte, sino una versión brutalmente real, sólida, autónoma e integrada que no pide permiso para existir. Dejas inmediatamente de intentar salvar o arreglar a quienes en realidad no desean ser curados, porque entiendes a un nivel profundo que interferir obsesivamente con el sufrimiento ajeno a menudo no es más que otra elaborada trampa narcisista, disfrazada de empatía y altruismo moral. Tus fronteras y límites personales se vuelven absolutos e impenetrables, no operando como muros defensivos nacidos del pánico o de la evitación del dolor, sino funcionando como demarcaciones naturales y orgánicas de un respeto propio innegociable e incorruptible. La época más oscura, solitaria y aterradora de tu vida, aquella que tus allegados diagnosticaron erróneamente como una caída en la locura y que tú mismo creíste que te destruiría por completo, fue en realidad la intervención quirúrgica analítica más vital e imprescindible de toda tu existencia terrenal. Fue el aparato psíquico, operando con una sabiduría antigua, extirpando sin anestesia el tejido necrótico de tu falsa identidad adaptativa, para permitir finalmente el doloroso pero glorioso nacimiento del sí mismo integrado. Ahora, de pie al otro lado del abismo psicológico, habiendo atravesado la fragmentación y la posterior síntesis de tus dualidades internas, posees la mayor y más rara de las libertades humanas, la libertad absoluta de existir sin la necesidad compulsiva y asfixiante de agradar a un colectivo enfermo,
la libertad cognitiva de observar el caos y la disfunción del mundo relacional, sin ser absorbido ni consumido por él, y la profunda, silenciosa e inquebrantable certeza analítica de que, al haber sobrevivido conscientemente al colapso total de tu propia mente y haber domesticado a tus propios demonios internos, ya no hay absolutamente nada ni nadie en el teatro del mundo exterior que posea la capacidad o el poder para volver a someterte.